Queridos espectadores, estimados seguidores, bienvenidos. Les saludo a todos con cariño y respeto. En este video abordaremos el milagro de la división de la luna, conocido culturalmente como Shak u Qamar. Al tratar el tema del milagro o los milagros, ¿existe realmente la palabra milagro en el Corán? ¿Cómo se menciona? ¿Qué significados tiene en los lugares donde aparece en el Corán? ¿Qué dice nuestro Corán sobre los milagros que se cree que mostraron o trajeron los profetas? ¿Cuáles son los milagros que se le mostraron o se le concedieron al profeta? ¿Qué milagros le pidieron al mensajero de Dios, el profeta Muhammad, especialmente los politeístas que mezclaron su fe con la idolatría? ¿Qué respuesta ha dado el Corán a estas peticiones de milagros? A pesar de las respuestas que da el Corán, ¿cuál es el propósito de los milagros que se cree que mostraron los profetas? Después de abordar juntos estos temas, ¿cómo se trata el evento de la división de la luna, conocido como Shak u Qamar, relatado en los hadices y mencionado en el primer verso de la Sura Al-Qamar? ¿Qué es lo que realmente expresa el primer verso de la Sura Al-Qamar? Y así evaluaremos y aprenderemos juntos temas similares. Por supuesto, no será posible comprender correctamente la misión de los mensajeros, profetas y enviados elegidos por Dios, ni construir una fe conforme al Corán que agrade a nuestro Señor sin conocer los milagros de estos mensajeros. Queridos espectadores, entonces comencemos nuestro tema preguntándonos primero qué significa la palabra milagro en el Corán. La palabra milagro como tal no aparece en absoluto en el Corán ni se utiliza. En el Corán se emplean las palabras aya y su plural ayat, que significan milagro. El significado de las palabras aya y ayat varía según el contexto en el que se utilicen en el versículo. Pueden significar señal, indicio, algo extraordinario e interesante, milagro, mensaje, lección, advertencia o signos del poder y la fuerza de Dios. El Corán contiene 6.236 frases y si contamos también la basmala serían 6.348 frases. Además, ayat puede referirse a pequeños versículos, a la institución de la profecía y también a los significados del Corán. Y en el Corán estas palabras se utilizan con estos significados. Entonces, veamos juntos ejemplos de estos significados en el Corán para que podamos entender juntos qué son el milagro, el versículo y la vida. En el versículo 29 de la Sura Sad y en el segundo versículo de la Sura Baqara se utiliza con el significado de Corán. En los versículos 105 y 106 de la Sura Baqara se utiliza en el sentido de Sharia, mensaje y la institución de la profecía. En Casas 2, Nemel 1 y Ikir 1, en estos relatos, las frases del Corán se utilizan como versículos. En el grupo de versículos del 21 al 25 de la Sura Rum, se refiere a las señales y manifestaciones del poder de Dios. En los versículos 91 de la Sura Anbiya y 50 de la Sura Muminun, se utiliza en el sentido de cosas extraordinarias e interesantes. En el versículo 248 de la Sura Baqara, como señal. En los versículos 21 de la Sura Muminun y 66 de la Sura Nal, en el sentido de lección o advertencia, y en los versículos 190 y 191 de la Sura Al-Imran, 53 de la Sura Fusilat, 93 de la Sura Nemu y 105 de la Sura Yusuf, se dice que hay signos en los cielos y la tierra, en la superficie de la tierra y en nuestras propias almas. Todos estos versículos del Corán que hemos enumerado son las suras y los versículos donde se encuentran los significados de las palabras milagro, versículo y vida, especialmente el de milagro. Queridos espectadores, la verdad que debe entenderse de todos estos ejemplos es la siguiente. Todo lo que ha sido creado en el universo, en la existencia, es un signo, un milagro. Así como la luna, el sol, las estrellas y las galaxias en los cielos son signos milagrosos, también lo son los animales, las montañas, los mares, las piedras, las tierras, las plantas, las verduras, las frutas y todos los individuos de cada especie en la tierra. Del mismo modo, cada ser humano y todos los órganos del ser humano son un signo, un milagro. Después de analizar juntos los diferentes significados de la palabra ayat, signo, milagro,
en el Corán y de dar ejemplos de los versículos en los que aparece, aprendamos también en relación con nuestro tema, cómo el profeta Muhammad y otros mensajeros de Dios se veían a sí mismos y cuáles consideraban que eran sus deberes fundamentales nuevamente a partir del Corán. En primer lugar, todos los profetas afirman con sus propias palabras en los versículos 11 de la sura Ibrahim, 6 de la sura Fusilet y 110 de la sura Kif, que son siervos de Dios y seres humanos como los demás, y que la única diferencia es que Dios los eligió como mensajeros y que como parte de su misión profética recibieron la revelación. Se menciona en los versículos 38 de la sura Rad y 8 de la sura Envía que los profetas también tenían esposas e hijos y que como parte de su humanidad no fueron creados de una manera diferente a los demás seres humanos. Ellos también fueron creados de carne y hueso, también les dolía la cabeza o los dientes, comían, bebían, paseaban por los mercados, sentían hambre, sed, necesitaban ir al baño, y su cabello se informa que les crecía la barba, que su ropa y su cabeza se ensuciaban, y que su sudor y otros desechos no eran diferentes de los de las personas normales. Además, en el versículo 30 de la sura Sumer y en otros versículos similares, se expresa que todos los profetas, al igual que cualquier otra persona, también eran mortales. Queridos espectadores, se informan los versículos 19 de Enam, 67, 99 de Maide, 63, 68, 79, 93 de Araf, 23 de Kaf, 39 de Asab, 57 de Nu, 27 de Sin, 12 de Tecabún y otros versículos similares, que todos los profetas, desde el sello de los profetas, el honorable Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, transmitieron el mensaje. Otra función de nuestro profeta y los demás profetas es explicar, aclarar, evidenciar y mantener claro el mensaje. Estas funciones se mencionan en los versículos 39, 44, 64 y 90 y 2 de la sura Nal en el versículo 60 y 3 de la sura Zuhruf en el versículo 187 de la sura Araf y en el versículo 4 de la sura Ibrahim. Otra de sus funciones es la de Beshir, anunciar buenas noticias. Esta función de los mensajeros de Dios se menciona en el versículo 97 de la sura Maryam, en el versículo 23 de la sura Shura, en el versículo 2 de la sura Yunus y en 11 versículos diferentes. La función de advertir y dedicación de advertencia del mensajero de Dios y de todos los mensajeros se menciona y se informa en 40 versículos diferentes, incluyendo Maryam 39, 97, Anam 19, 51 y 92. Otra de las funciones de los demás mensajeros de Dios es el tasbih, es decir, reconocer y dar a conocer a Dios con todos sus atributos y purificarlo de toda imperfección y de la asociación, shirk. Estas funciones también se expresan en el grupo de versículos del 1 al 5 de la sura Alá, en los versículos 98 y 99 de la sura Aikir, en los versículos 130 y 12 de la sura Taha y en un total de 12 versículos diferentes. Otra de las funciones del mensajero de Dios y de todos los mensajeros es ser recordadores, amonestadores y consejeros con el Corán que les ha sido revelado. Estas funciones han sido ordenadas en el grupo de versículos del 9 al 13 de la sura Alá, en el versículo 45 de la sura Kaf, en el 70 de la sura Enam y en 9 versículos diferentes. Otra de las funciones de los mensajeros de Dios es ser hadi, es decir, guiar. Esta función se expresa en los versículos 52 de la sura Shura, 7 de la sura Rad, 53 de la sura Ram y 80 y 1 de la sura Nemel. Queridos espectadores, además de estas funciones, mi Señor también ha otorgado la tarea de autoridad política a algunos de sus mensajeros elegidos. Estos son Yusuf, Daud, Suleimán y el último profeta Muhammad, la paz sea con él. Que la paz de Dios sea con todos ellos. Esta función se expresa en los versículos 101 de la sura Yunus, 20, 34 y 35 de la sura Sad, 102 de la sura Bakara, 79 de la sura Isa, 79 de la sura Isra.
el grupo de versículos del 21 al 27 de la Sura Ali Imran y el grupo de versículos del 51 al 54. Todas estas funciones del mensajero de Dios, el profeta Muhammad, y de los demás mensajeros son funciones de juez, cadí y árbitro. Esta función se menciona en los versículos Nisa 50 y 507, Maide 48-49, Enam 64, Ali Imran 110, Bácara 213, y en los versículos 77 y 78 de la Sura Hajj. Queridos espectadores, los profetas, al cumplir estas funciones, siguieron la revelación, que era su única fuente. Todo lo que les fue revelado está presente en los libros, en el Corán. Los profetas no tienen derecho ni autoridad para introducir o eliminar nada en la religión, es decir, para establecer normas, declarar algo lícito o ilícito, ni para comportarse como si fueran socios de la religión, como si la religión fuera una empresa y los profetas sus socios, es decir, como si fueran legisladores. Todos ellos cumplieron su deber únicamente siguiendo lo que les fue revelado y además, según los versículos del Corán, dedicaron la religión, el Islam, solo a Alá. Esta verdad del Corán se declara en los versículos de Sumer 2, 3, 11, 16, Mumin 14, 65, Araf 29 y 5, Avkaf 27, 28, Enam 50, Ali Imran 103, Avkaf 9, Casille 18, Sumer 55 y versículos similares. A todos los profetas se les ordenó cumplir su misión profética, dedicando la religión únicamente a Dios y actuando según lo revelado. Si esta misión no se cumple, en los versículos 44, 45, 46 y 47 de la Sura Al-Haqqa, se indica que serán severamente castigados, que se les cortará la vena yugular y se les separará la cabeza del cuerpo y que nadie podrá impedirlo. Queridos espectadores, ahora, guiados por estos enfoques fundamentales, veamos juntos qué milagros y señales pidieron los politeístas de la Meca que asociaban copartícipes a Alá, al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él. ¿Y qué respuestas dio el Corán ante estas peticiones? Los líderes de los politeístas de la Meca, junto con el pequeño número de cristianos y judíos, insistían en pedir milagros y exigían que nuestro profeta realizara milagros. En los versículos 130 de Taha y 50 de Ankebut se dice: si Mahoma es realmente un profeta, ¿por qué no trae un milagro de parte de su Señor y lo muestra? ¿O no debería habérsele concedido milagros a Mahoma de parte de su Señor? Decían. En el versículo 153 de Nisa piden que les bajes un documento escrito desde el cielo. En el grupo de versículos del 89 al 93 de la Sura Isra dicen: oh Mahoma, nunca creeremos en ti. Para que creamos en lo que dices, debes hacer brotar manantiales de la tierra para nosotros, o debes tener jardines llenos de palmeras y vides. Y en esos jardines debes hacer correr ríos, hacerlos brotar, o debes hacer que el cielo se haga pedazos y caiga sobre nosotros. O deberías traer ante nosotros a Alá y a los ángeles, hacer que se presenten ante nosotros. O deberías tener una casa adornada con oro y deberías ascender al cielo. Y dicen: ni siquiera entonces creeremos a menos que bajes del cielo un libro escrito que podamos leer. Y desmentían al mensajero de Alá, el profeta Muhammad. En este punto, la pregunta que surge y que debe responderse es la siguiente: ¿por qué le piden estos milagros al mensajero de Alá? Porque desde su infancia conocían y escuchaban los nombres, historias, relatos y leyendas de profetas como Jesús, Abraham, Jonás y Moisés, que la paz de Dios sea con todos ellos. Y sabían de sus milagros transmitidos de boca en boca. Si el profeta Jesús resucitó a los muertos, Moisés abrió el mar y creó un camino, Abraham no se quemó en el fuego, Jonás vivió en el vientre del pez y no murió, y si todos ellos realizaron muchos otros milagros, entonces pensaban: si ellos mostraron milagros, y si Mahoma también es profeta, que él también muestre un milagro. Y tenían razón, realmente tenían razón. Queridos espectadores, la pregunta que debemos hacernos aquí es la siguiente:
De verdad estos profetas, tal como se afirma en los relatos, en las leyendas y en los sermones desde los púlpitos, tal como se acepta, mostraron milagros cada vez que se encontraban en una situación difícil? ¿O acaso no se comprendieron los temas que, aunque podrían entenderse y explicarse de acuerdo con la Sunna, se relatan en los versículos del Corán y se han aceptado como milagros? Permítanme adelantarles esta información. Si Dios quiere, en las próximas semanas compartiremos con ustedes durante varias semanas nuestros videos que explican todos estos milagros de acuerdo con la Sunnetullah. Si volvemos a nuestro tema, ¿cómo responde el Corán a estas afirmaciones y demandas de los politeístas de la Meca? Veámoslo ahora. Al final del versículo 93 de la Sura Al-Isra dice: Di, mi Señor es sublime, ¿qué es lo que ustedes me piden? Yo solo soy un ser humano, un mensajero humano. ¿Qué más podría ser? Con esto expresa que no puede mostrar milagros. En el lenguaje del Corán, en el versículo 20 de la Sura Yunus, dice: a quienes piden milagros, diles, lo oculto, el milagro, está solo bajo el control de Alá. Y en el 7º versículo de la Sura Ra'd dice: te piden una señal milagrosa, sin embargo tú solo eres un advertidor. En el versículo 95 de la Sura Isra dice: di, si en la tierra hubieran habitado y caminado ángeles, ciertamente habríamos hecho descender del cielo un ángel como mensajero para ellos. En el 9º versículo de la Sura Enam se proporciona una información interesante. Llamó su atención sobre esto. Si hubiéramos hecho que los profetas fueran ángeles, sin duda los habríamos enviado en forma humana, y habrían caído en la misma duda en la que ya caen. En el versículo 35 de la Sura Enam y en decenas de otros versículos se dice: aunque hubieras cumplido las expectativas de esos incrédulos, aunque hubieras podido descender a las profundidades de la tierra o ascender a los cielos, y aunque les hubieras traído la prueba que pedían, aún así no habrían creído. Si Alá hubiera querido, ciertamente los habría reunido en la guía. No seas de los ignorantes. Con esta expresión se responde a los politeístas de la Meca, pero se informa que ninguna de sus peticiones de milagros fue aceptada por nuestro Señor. Sin embargo, también se le concedió un milagro al profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y además un milagro que abarca todo lo que mencionamos al principio como significado de milagro. Versículo tras versículo. En los versículos 50 y 51 de la Sura Al-Ankabut, nuestro Señor dice: esos opresores politeístas dicen, ¿acaso no deberían haberse enviado otros milagros además del Corán? Los milagros pertenecen a Alá. Yo solo soy un claro advertidor. ¿Acaso no les basta que te hayamos revelado el Corán, que le recitas y transmites como milagro y señal? Lo repito una vez más, queridos espectadores. ¿Acaso no les basta que te hayamos revelado el Corán, que recitas y transmites como milagro y señal? Esto es realmente un asunto muy importante y un principio para los creyentes. Queridos espectadores, la realidad fundamental que debemos entender de todas las respuestas que el Corán da, también transmitidas por nuestro profeta, es la siguiente. La única y verdadera señal milagrosa dada al mensajero de Dios Muhammad y a los demás mensajeros es la revelación, es el Corán, y el Evangelio que fue revelado a otros profetas es la Torá, es el Zabur. Esta verdad también nos la expresa el Corán en los versículos 40 y 3 de la Sura Fatir, 23 de la Sura Fat, 62 de la Sura Asab y 84 de la Sura Mumin, donde se afirma que en las leyes de Dios, en las normas establecidas desde la antigüedad, en la Sunna de Alá, nunca habrá cambio ni alteración. Sin embargo, algunos, al igual que los politeístas de la Meca, y a pesar de los versículos que hemos mencionado desde el principio, llenan sus mentes y conocimientos con historias antiguas, relatos, discursos ajenos al Corán, obras, libros, y escuchan a maestros, peregrinos, jeques, líderes espirituales y a sus superiores, por lo que creen que esas cosas son correctas. Cierran sus oídos a los conocimientos coránicos y al mismo tiempo a los versículos y al Corán. No pueden aceptarlo y cada vez dicen, ¿acaso no podría suceder si Dios quisiera?
¿Acaso Dios no es capaz de todo? Estas personas, que se confunden sin haber bebido, hacen afirmaciones ajenas al Corán, influenciadas por la cultura de los relatos llenos de israeliyat. Dios nos libre, actúan como si hubiera alguien que niega que Dios es todopoderoso, que tiene la capacidad de crear todo de la nada, de lo existente, de lo similar y de lo diferente, de los opuestos, y así solo ponen de manifiesto su propia ignorancia. Sin embargo, todos los creyentes nunca deberían olvidar esta realidad. Nuestro Señor declara en el versículo 56 de la Sura Hud que Él actúa conforme a los principios de la verdad expresados en el Corán, es decir, al Sirat al-Mustaqim, y en el versículo 56 de la Sura al-Mudatir, que Él es dueño del taqwa, es decir, que no es esclavo de su poder infinito de creación, sino su soberano, y que actúa con la responsabilidad de los principios que ha comunicado en el Corán. Queridos espectadores, hay una realidad que debemos tener en cuenta al abordar el tema de los milagros, una realidad que nunca debemos olvidar. Al analizar y explicar cada tema, principio, mandato, recomendación del Corán, así como los relatos del pasado y las historias de los profetas que se abordan y narran, debemos hacerlo con reflexión, utilizando la razón, el intelecto, el conocimiento, la vista, el oído y el tacto, es decir, distinguiendo la esencia de la apariencia, comprender lo que se dice, trabajando de cerca y observando lo que se dice. Gracias. Recordar constantemente las realidades naturales de la vida y estar consciente de los resultados obtenidos como resultado del trabajo. Contemplación, producir resultados correctos y beneficiosos a través de la contemplación como resultado del tesekur. Suposición, como resultado de todas estas actividades, crear instituciones mentales y financieras de acuerdo con la realidad de la vida social y mantener estas instituciones constantemente vivas, manteniendo constantemente activa la bendición de la mente dada por Dios. Tefakur, es decir, encontrar el camino para construir la vida social con los principios y las instituciones más correctas, hallando las recetas adecuadas, es lo que se ordena. Solo será posible alcanzar la verdad como resultado de trabajar teniendo en cuenta todos estos principios. Por el contrario, en el versículo 100 de la Sura, Yunus expresa que sobre los individuos, familias, sociedades y estados que no realizan estas actividades lloverá la desgracia, mientras que en el versículo 22 de la Sura Enfal se indica que quienes no se acercan a la realidad coránica con estos principios serán impedidos y no podrán alcanzar la verdad ni la realidad. Queridos espectadores, ahora a la luz de estos principios e información, veamos juntos el primer verso de la Sura Al-Qamar, que se acepta como el milagro de la división de la luna en dos. El primer verso de la Sura Al-Qamar es un verso muy corto y fácil de entender. El versículo dice: Un ben shakal kamera ikterebetusa. Si damos una traducción literal de este verso sin ningún análisis, significa que la hora final, es decir, el día del juicio, se acerca y la luna se divide. El día del juicio aún no se ha acercado y la luna tampoco se ha dividido. Es igual que el significado de los versos. La hora final se acerca, el sol se enrolla, las estrellas caen, las montañas se ponen en movimiento, los mares se hierven. Es decir, no se puede hacer una deducción problemática, ni mucho menos encontrar una base para un milagro a partir de este verso. Sin embargo, si observamos el verso un poco más de cerca y prestamos atención al significado que los beduinos del desierto y los árabes urbanos de la Meca y Medina le daban a la palabra shak, en la obra Lisanul Arab de Allame Manzur, esta palabra se asocia con Tulu, es decir, nacimiento, aparición, y al final de la oscuridad de la noche y la llegada de la mañana se le llama Shak Usubu. Teniendo en cuenta también estos usos de los significados, quiero llamar su atención sobre el uso de esta palabra en un acontecimiento que todos conocemos muy bien, que todos nosotros conocemos de cerca.
Durante la hejira de nuestro profeta de la Meca a Medina, los habitantes de Medina tocaron el daf y cantaron Tala al-Bedru aleina min taniyatil wada wajabat shukru aleina. Es decir, la luna llena apareció sobre nosotros desde la colina de la despedida. Debemos agradecer por su invitación a Allah. Los habitantes de Medina, en estas palabras, expresan al profeta que viene hacia ellos desde la colina de la despedida como la luna llena. Según esto, el verso también puede significar: el fin de los tiempos se acerca, el día del juicio está próximo, y el profeta ha aparecido. Si analizamos prestando aún más atención al significado literal, se refiere a los versículos del Corán que transforman la oscuridad de la ignorancia en luz. Es decir, ha llegado el momento en que las revelaciones de Allah han convertido nuestra noche en mañana, en claridad. Los tres significados son correctos si prestamos atención a la etimología y la raíz semántica de la palabra shak. En este momento, seguramente preguntas locas están rondando por tu cabeza. Entonces, ¿qué pasa con el milagro que se menciona en casi 15 relatos en las obras de los maestros, eruditos, jeques y líderes espirituales, y que se cuenta constantemente desde los púlpitos sobre el dedo del profeta, que al apuntar con su dedo hacia la luna, ésta se partió en dos? Entonces, ¿dónde colocamos todos estos relatos? ¿Qué pasará con nuestra creencia hasta ahora? Queridos espectadores, por supuesto, yo no soy el destinatario de estas preguntas. Estas preguntas deben hacerse a quienes las escribieron y contaron. Pero antes de hacer estas preguntas, analicemos juntos, sin entrar en demasiados detalles, los relatos que se transmiten como hadices, que son alrededor de 15. En primer lugar, estos aproximadamente 15 relatos se encuentran en los libros de hadices, especialmente en los que llamamos Kutub-u-Sitte y Kutub-u-Tisa, en diferentes versiones. Aunque los relatos varían, se atribuyen a narradores como Ibn Mesud, Anas ibn Malik, Ibn Abbas, Ibn Umar y Jubair ibn Mutim. Los relatos son tan contradictorios que prácticamente hacen que uno pierda la cabeza. Algunos relatos afirman que una parte de la luna dividida en dos cayó delante de la montaña, la otra detrás, una parte a la derecha de la montaña, otra a la izquierda, una parte cubrió completamente la montaña y luego la otra parte cayó sobre ella. En otro relato se dice que la luna se partió en dos, pero permaneció en el aire. En otro se menciona que este suceso ocurrió a petición de los politeístas, mientras que en otro relato se afirma que solo los musulmanes estaban presentes junto al profeta durante el acontecimiento. En un relato se dice que los fragmentos de la luna cayeron sobre, delante y detrás de la colina de Kubeis, mientras que en otro se afirma que se podía ver el monte Hira entre las dos partes de la luna. Sin embargo, en los relatos hay situaciones aún más interesantes. El narrador que relata el suceso de la división de la luna, Ibn Abbas, atención, nació el año en que se realizó la peregrinación de despedida, es decir, la sura de la luna es de la época de la Meca. Fue revelada en el 9º año de la misión profética. Aún faltaban 10 años para su nacimiento cuando fue testigo de este suceso. En cuanto a Enes bin Malik, tenía apenas 3 o 4 años y era de Medina. Sin embargo, el suceso ocurrió en la Meca. Otro narrador, Jubair bin Mutim, afirma en la obra de Tirmizi titulada Tefsirul Qur'an que en el 9º año de la misión profética aún no era musulmán, sino que era un politeísta. Aceptar sin dudar como verdaderos los relatos que contienen tantas contradicciones, callejones sin salida y errores, a pesar de que no concuerdan en absoluto con el Corán, significa ir en contra de la revelación de Dios, cerrar nuestra mente, oídos, ojos y conciencia a todos los procesos de reflexión, meditación, contemplación, razonamiento y análisis que mencioné anteriormente, y además implica contradecir decenas de versículos. Ahora, a la luz de los principios que hemos expresado desde el principio,
y teniendo en cuenta las incoherencias y contradicciones en estos relatos, por favor, planteen a su interlocutor o interlocutores las preguntas que se les ocurran. Los politeístas le pedían a los profetas, al profeta, que subiera a los cielos y trajera pruebas, y ustedes, basándose en relatos que no están en el Corán, dicen que el profeta ascendió al cielo y realizó el Mi'raj. Por favor, pregunten de nuevo. Los politeístas decían, ¿no debería hacernos descender fragmentos de las estrellas del cielo? Y ustedes, nuevamente, cumplen con el deseo que expresaron los politeístas, y dicen que el profeta partió la luna con un gesto de su dedo, satisfaciendo así la petición de los politeístas. A pesar de que se dice que al profeta se le dio el Corán como milagro, como señal, y que eso debería ser suficiente, ustedes le atribuyen miles de milagros más, como si compitieran con los profetas, y afirman que los realizó y los mostró. Por favor, sigan preguntando. Los politeístas le piden al profeta que haga brotar agua de los jardines, ¿no es así? Pero ustedes, en vez de hablar de los jardines, dicen que hizo brotar agua de sus propias manos, y aunque nada de esto concuerda con el Corán, siguen inventando e inventando. Y mientras hacen todo esto, utilizan al profeta como instrumento, involucrando a bebés que aún no han nacido, a niños pequeños de 3 años de Medina y a personas politeístas en sus errores y engaños, y además lo hacen en nombre de la religión, del Corán y del Islam. Por el amor de Dios, pregunten cómo pueden hacer esto. Queridos espectadores, quienes deseen obtener más información sobre este tema, pueden consultar la obra de 8 volúmenes de mi estimado maestro Haku Yilmaz, Tebyin el Corán. Y además, el libro de palabras y expresiones importantes y significativas en el Sagrado Corán, así como la monumental obra de 30 volúmenes del respetado profesor Dr. Mehmet Okuyan, y nuestro tema central se encuentra ubicado en el 24º juz, específicamente en la Sura Al-Qamar, también en el 24º juz, lo cual es un punto de referencia crucial para nuestra discusión. Nuevamente se lo recomiendo a mis queridos y atentos hermanos. Además, recomiendo a mis hermanos y amigos interesados la 7ª edición del Tafsir Hakini Quran Dili de Hamdi Yasur, donde también se encuentran relatos relacionados con el tema y se aborda el asunto, así como la obra de Israfil Balch titulada El Profeta y el Milagro, que trata exclusivamente sobre el tema de los milagros. Queridos espectadores, si creen que los temas que hemos tratado son útiles, por favor, considérenlo como una tarea personal. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos con sus amigos en su lista de contactos y activar las notificaciones. Lo deseo y lo espero. Que mi Señor no permita que nos apartemos de la verdad que nos ha comunicado a través de la revelación y que la conozcamos correctamente. Que no nos permita confundir el error con la verdad ni acercarnos al error. Lo deseo y lo espero. Que nos conceda la gracia de construir nuestra fe y creencias conforme a las verdades de su religión. Que nos mantenga alejados de aquellos que idolatran discursos ajenos al Corán. Lo deseo y lo espero. Que nunca falte el amor en su corazón ni la sonrisa en su rostro. Que todo sea como lo desean. Y nos vemos en nuestro próximo video, donde continuaremos con nuestro tema abordando otro ejemplo de los milagros de nuestro profeta. Que Dios los proteja.